Mis queridos hermanos, buenos días. Damos a Dios la gloria, damos a Dios la honra por darnos este nuevo tiempo. Le voy a invitar a usted para que me acompañe a Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, hermanos. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 4. Recordemos que hoy iniciamos, conforme a lo que hemos entendido, con divisiones en cuanto a la palabra de Dios. Hoy iniciamos con el capítulo número 2. El tema de esta mañana, hermanos, es un llamado a la unidad en la iglesia de Filipos. Y esta será nuestra parte número 3. Un llamado a la unidad en la iglesia de Filipos. Y esta, por supuesto, es la parte número 3. Entonces, hermanos, antes de que leamos, antes de que vayamos al texto, por favor incline su rostro y juntos oremos al Señor y demos gracias a Cristo y pidamos al Señor que sea Él ayudándonos en este día. Maravilloso y buen Señor, aquí estamos una vez más delante de ti. Queremos agradecerte, mi amado y buen Señor, por este tiempo tan glorioso que tú nos has permitido tener en la mañana. Ahora, Señor, que continuamos todavía en la mañana, pero que tomaremos, Señor, un tiempo en la tarde. Te agradecemos a ti por darnos este privilegio de poder escuchar tu palabra, de poder cantar tu palabra, de poder oír tu palabra y ahora de escudriñar y predicar tu palabra. Señor amado, te agradecemos por este libro llamado el libro de los Filipenses, el cual Pablo escribe precisamente para esta iglesia, la iglesia en Filipos, una iglesia bíblicamente organizada, donde habían miembros, donde habían pastores o ancianos, donde habían diáconos. Gracias, Señor, por el amor tan grande que tú tienes, no solamente por nosotros, sino por todos aquellos que predican tu palabra. Hoy pedimos a ti que la exposición de esta nueva enseñanza nos lleve a entender, Padre, y a comprender lo importante y lo maravilloso de poder hacer tu palabra y vivir tu palabra. Permítanos que el nombre de Cristo sea glorificado en el día de hoy y que muchos puedan escuchar esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Muy bien, hermanos, acompáñenme entonces al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, mis queridos y amados hermanos y amigos, continúa su enseñanza sobre la unidad que la iglesia en la región de Filipos debía tener aún en medio de las persecuciones. La unidad que la iglesia en Filipos debía tener aún en medio de las oposiciones de aquellos que estaban en contra, no solamente de Cristo, sino también de su santo evangelio. El apóstol Pablo sigue con la enseñanza sobre la unidad. Es por esto, hermanos amados, que aunque en el año 1250 después de Cristo se dividió la Biblia en capítulos, por supuesto tenemos que entender que esta división fue por comodidad, fue como una ayuda, aunque sus divisiones, también debemos dejarlo muy claro, por algunas partes o por algunas personas
pues realmente no fueron bien aceptadas o aceptadas. Sin embargo, hermanos, debemos entender que agradecemos a Dios por aquellas personas que se tomaron el tiempo de organizar la Biblia por capítulos, por versículos, porque en cierta manera así podemos nosotros entenderla un poco más clara, ¿cierto? Digamos que para nosotros puede ser más clara. Mas sin embargo, hermanos, debo decir en esta mañana que cuando usted va a la epístola de los Filipenses, el apóstol Pablo en ningún momento, cuando escribía a los hermanos filipenses, estaba buscando hacer alguna división o algún esquema. No, hermanos. Pablo realmente, él no hace una división ni por capítulos, ni por versículos, porque era una carta. Entonces él no hacía eso. Al contrario, el apóstol Pablo continúa esta disertación aquí en el capítulo 2, como lo conocemos nosotros, hablando sobre la unidad de Cristo. Pero no sobre cualquier unidad, sino sobre la unidad en Cristo Jesús, la cual la iglesia en Filipos debía tener, y que por supuesto, hermanos, si contextualizamos, nosotros también deberíamos tener la misma unidad. Ahora bien, hermanos, el día de hoy, si el Señor lo permite, vamos a ocupar lo que resta de este tiempo hasta parte de la tarde, para hablar, hermanos queridos, sobre la tercera enseñanza, sobre el llamado que el apóstol Pablo hace a la unidad. Y recordemos, hermanos, que semanas atrás hemos venido estudiando versículo a versículo, palabra por palabra, cómo el apóstol Pablo definitivamente, a partir del versículo 26, hace un llamado a la unidad, hace un llamado a que la iglesia viva en la unidad que Cristo ya nos ha dado. Es por esto, hermanos, que también debo decir que uno de los graves problemas que hoy en día la iglesia local tiene, precisamente es esto: la falta de unidad, la falta, hermanos, de amarnos, la falta de vivir de acuerdo a la palabra del Señor. El día de hoy, hermanos, para que usted, como veo que está muy juicioso anotando, el día de hoy enseñaré el siguiente bosquejo a través de los siguientes puntos. El primer punto que vamos a ver, hermanos, es este: 5 virtudes claras de unidad en un creyente. 5 virtudes claras de unidad en un creyente. Y las encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Vuelvo y le repito: 5 virtudes claras de unidad en un creyente. Filipenses capítulo 2, versículo 1. El segundo punto que estaremos viendo es este: la obra de Cristo reflejada en la unidad de los filipenses. La obra de Cristo reflejada en la unidad de los filipenses. Usted lo puede ver en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Y el punto número 3 que estaremos viendo es una pregunta, hermanos: ¿cómo podemos mostrar el fruto de la unidad? ¿Cómo podemos mostrar el fruto de la unidad? Y esto lo vemos, su respuesta, en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. ¿Listo, hermanos? Y veremos también algunas conclusiones finales, hermanos. Entonces, hermanos, demos inicio esta mañana a esta tercera exposición sobre la unidad aquí en la carta a los Filipenses. Y de verdad, hermanos, es necesario que roguemos a Cristo para que mis palabras como humano no tergiversen lo que el autor principal, que en este caso es Pablo, haya querido decir. Amén, hermanos. Así que iniciemos. Punto número 1, hermanos, lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 1. 5 virtudes claras de unidad en un creyente. 5 virtudes claras de unidad en un creyente. Vamos a leer entonces Filipenses 2:1 y vamos a ir caminando en la palabra y vamos entendiendo, hermanos. Dice: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia.
Hasta allí nomás, hermanos. Hermanos, 5 virtudes claras con un sí condicional, como lo hemos leído. 5 virtudes claras con un sí condicional. Esto enseña que el apóstol Pablo, en su disertación y en su línea de pensamiento, y quiero que usted me preste toda su atención, no estaba asumiendo, y eso quiero subrayarlo, el apóstol Pablo en su línea de pensamiento no estaba asumiendo que la iglesia de Filipos un día podría alcanzar estas virtudes. Eso no es lo que Pablo está escribiendo allí. Pareciera que sí, pero Pablo no está diciendo eso. No, lo que los creyentes por su propio mérito jamás podríamos alcanzar. El apóstol Pablo, hermanos, lo que está haciendo es escribiendo para la iglesia en Filipos algo que todo creyente ya poseía o que debería poseer por una sencilla razón. Porque fuimos llamados por gracia, porque el Señor nos otorgó por su misericordia nacer de nuevo. Y ahora dentro de nosotros reposa el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo, ojalá que los creyentes en la región de Filipos, por sus propios méritos, puedan alcanzar estas 5 virtudes. No, hermanos, porque recordemos que usted y yo no hacemos nada si el Señor no lo permite. Usted no puede lograr algo a no ser que el Señor esté en medio de esa situación. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos pecadores, y seamos honestos. Un pecador está llamado más a hacer lo malo que lo bueno. Por eso es pecador. ¿Y por qué nosotros hacemos o tratamos de hacer lo bueno? Porque el Señor Jesucristo nos ha llamado, nos ha dado su Santo Espíritu, para que nosotros, por medio de la palabra de Dios, vivamos para su gloria. Amado hermano, lo que Pablo quiere decir aquí es que todo creyente escogido por gracia debe no solamente tener estas 5 virtudes, sino que también debe vivirlas. Recuerde usted que el apóstol Pablo, y nunca se lo olvide, el apóstol Pablo, después de haberles mostrado a ellos el gran privilegio, no solamente de creer en Cristo, sino también de padecer por el Señor, está llevando ahora, a través de estos versículos que hemos leído, está llevando a los filipenses, a esta iglesia santa y pura, a que medite en la importancia de la unanimidad, en la importancia de sentir lo mismo como hermanos, la cual tenía y debía ser visible para cada iglesia. Hermanos amados, nosotros no debemos buscar estas 5 virtudes. Si tú has nacido de nuevo, y si yo he nacido de nuevo, se supone que ya las tenemos. Se supone que en nuestro nuevo nacimiento el Espíritu de Dios nos ha equipado con unos frutos, o en este caso con su fruto. El apóstol Pablo escribe, vamos a volver nuevamente al versículo 1, hermanos, que es nuestro primer punto. Miremos la primera frase, dice, por tanto, hasta allí nomás, por tanto, o por consiguiente. Es decir, el apóstol Pablo en su línea de pensamiento viene hablando sobre la unidad, y después de que termina mostrando de que él también está preso y que deberían ellos también tener el mismo sentir, el apóstol Pablo ahora dice, por consiguiente, primero, si hay alguna consolación en Cristo. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Si hay alguna consolación en Cristo. Lo que Pablo está diciendo, hermano, y este es nuestra primera virtud, si hay alguna consolación en Cristo, es decir, si Cristo es la fuente de nuestro consuelo en momentos de persecución o desconsuelo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si hay alguna consolación en Cristo, es decir, si Cristo realmente es la fuente de nuestro consuelo en los momentos de persecución,
o en los momentos de desconsuelo. Y todos nosotros, hermanos, deberíamos en esta mañana decir unánimemente que realmente Cristo es la fuente de nuestro consuelo en momentos de persecución o de desconsuelo. Entonces, hermano, cuando venga el desconsuelo a su vida, cuando venga la persecución, cuando venga un momento de crisis, hermanos, ¿quién debe ser nuestro consuelo? ¿La música? ¿El dinero? ¿Otras personas? No, hermanos, Cristo. Esa es la primera virtud. ¿Cuál? Consolación en Cristo. Y la consolación en Cristo, hermanos, deberíamos nosotros como creyentes tenerla y vivirla. Lo segundo que Pablo está diciendo, si algún consuelo de amor, si algún consuelo, hemos visto consolación, ¿cierto? Ahora vemos una palabra que es parecida, es un sinónimo, consuelo. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Si de Cristo proviene el amor que profesamos. A eso se refiere Pablo. Lo primero que Pablo está diciendo es que si Cristo es la fuente de nuestro consuelo en los momentos de angustia. Y lo segundo que Pablo está diciendo es, como virtud, consuelo de amor. Es decir, si de Cristo, si hemos entendido que de Cristo proviene el amor que profesamos. Y por supuesto, los filipenses lo entendían con toda claridad. Por eso le digo a usted, Pablo no está queriendo decir que lo obtengan. No, Pablo está dejando por sentado que ellos así lo sabían y debían tenerlo. Miren lo tercero, hermanos. Si alguna comunión, subraya esas palabras, comunión del Espíritu. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo comunión del Espíritu, lo que sencillamente Pablo está afirmando es si hay algún compañerismo cristiano que resulte de la participación conjunta en el Espíritu. A esto se refiere Pablo. Si hay algún compañerismo cristiano que resulte de la participación conjunta en el Espíritu, o si la comunión que tenemos como hermanos realmente la vivimos en el Espíritu. Esa es otra virtud, hermanos. La primera, le repito, consolación en Cristo. La segunda, consuelo de amor. Son virtudes, hermanos, no son características, virtudes. La tercera, comunión del Espíritu. Pero esta comunión, ¿entre quién? Entre hermanos. Porque estamos hablando de ser unánimes. Y el versículo 2, el apóstol Pablo dice eso. Virtud número 4, hermanos. Si algún afecto entrañable. Es decir, si hay un corazón tierno, si hay un corazón amoroso que nace de lo profundo de este corazón malo que Dios ha regenerado. Le repito una vez más, si algún afecto entrañable, es decir, si hay un corazón tierno y amoroso que nace de lo profundo. Y hermanos, para nosotros tener unanimidad como hermanos en Cristo, para nosotros poder amarnos como el Señor claramente ordenó, debemos tener en primer lugar un corazón tierno y en segundo lugar un corazón amoroso. Si no tenemos un corazón tierno y amoroso, difícilmente, hermanos, escúcheme, nos vamos a soportar unos a otros. Miremos, hermano, la virtud número 5. Si alguna misericordia. ¿Usted está en la Biblia, hermano? La idea es que usted vea la Biblia y que usted pueda revisar lo que le estoy enseñando. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, es decir, en palabras y en lenguaje sencillo, si somos compasivos. ¿Estamos dando la misericordia? Por supuesto, hermanos, como un atributo de Dios, porque Dios tuvo de nosotros misericordia, o como algo que proviene de Dios mejor. Y si eso que proviene de Dios, llamado misericordia, nosotros no lo tenemos, evidentemente no somos creyentes. Evidentemente, hermano, no hemos nacido de nuevo. Pero Pablo aclara que ellos, los filipenses, debían y tenían que ser compasivos allí en la iglesia. Entonces, hermanos,
Pablo escribe 5 virtudes que creo que a usted jamás se le va a olvidar cuando usted pase por Filipenses 2:1. La primera, si hay alguna consolación en Cristo. Es decir, si Cristo es la fuente de nuestro consuelo en momentos de persecución o desconsuelo. Ahora, hermanos, ¿por qué en momentos de persecución o desconsuelos? Si usted nota el versículo 27, 28, 29 y 30 del capítulo 1, de eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo en ningún momento ha cortado su enseñanza. Él está siguiendo la misma línea que él tenía en su pensamiento. Segundo, hermanos, si algún consuelo de amor. Es decir, si de Cristo proviene el amor que profesamos. Y el amor que nosotros debemos profesar, en primer lugar, debe venir de Cristo, no de nuestra humanidad mala y perversa. En tercer lugar, si alguna comunión del Espíritu. Es decir, hermanos, si hay algún compañerismo cristiano que resulte de la participación conjunta en el Espíritu. Y se debe aquí pensar en esto, hermanos. El compañerismo que nosotros tenemos como hermanos debe provenir, o mejor, debe venir del Espíritu de Dios. De allí. Debe ser tan puro, debe ser tan santo, que nosotros debemos disfrutar unos a otros. Es imposible que digamos, yo te amo, pero no disfruto. O quiero estar contigo, pero realmente de lejos. No sé, hermanos, si me estoy haciendo entender. La cuarta virtud que Pablo enseña es esta: si algún afecto entrañable, es decir, si hay un corazón tierno y un corazón amoroso que nace de lo profundo de este corazón malo y perverso, pero que Cristo lo ha limpiado. Y finalmente, hermanos, si alguna misericordia. Y sencillamente lo que Pablo está diciendo es si somos, o para ellos, si son compasivos. Estas virtudes, hermanos amados, estaban en cada uno de los que hacían parte de la iglesia de Filipos. Entre ellos, para que usted sepa, el carcelero. Entre ellos, Lidia, la vendedora de púrpura. Entre ellos, Epafrodito, entre otras personas. Y estas virtudes, queridos hermanos, deben ser visibles en usted y deben ser visibles en mí, que decimos que somos cristianos y que amamos al Señor. Deben ser evidentes. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Si viniera la persecución, nuestro consuelo, ¿en quién estaría? En Cristo. Si quizás, hermano, nosotros tenemos un consuelo de amor, ese consuelo debe venir del Señor, porque por eso profesamos amor, porque Cristo nos amó primero. Si alguna comunión en el Espíritu, debemos decir, hermanos, que nuestra comunión con otros hermanos es porque el Espíritu de Dios nos guía a tenerla. Si algún afecto entrañable, es porque realmente en nuestro corazón, que ha sido lavado con la sangre de Cristo y que ha sido renovado, hay un corazón tierno y un corazón amoroso para otros hermanos. Y finalmente, hermanos, debemos tener compasión, misericordia. Dios no nos ha llamado a menoscabar o a pisotear. Dios no nos ha llamado a hablar mal de otros hermanos. Hermanos queridos, que están en esta mañana y que los están escuchando. Si buscamos en la Biblia una referencia de humildad, al primero que debemos ver, como más adelante estaremos estudiando, es a Cristo como nuestro mayor ejemplo de humildad. Y aquí, hermanos, deberíamos nosotros, con mucha honestidad, y entendiendo lo que estamos hablando, deberíamos reflexionar si realmente en nosotros son evidentes estas virtudes: consolación, consuelo, comunión, afecto y misericordia. Deberíamos reflexionar, hermanos, si realmente nosotros estamos viviendo esto que Pablo está hablando acerca de la unidad. Porque, hermanos,
¿Qué nos sirve, hermanos? Decirle a toda la gente que somos cristianos, hermanos, y que asistimos a una iglesia, cuando en nosotros, en la primera dificultad, nuestra consolación no está en Cristo. Cuando decimos o le decimos a alguien que lo amamos, pero no es un amor honesto en Cristo. No hay una comunión como hermanos. No hay un afecto entrañable hacia otros. Y mucho menos tenemos misericordia, como Cristo tuvo misericordia de nosotros. Mis amados hermanos, que sea el Señor ayudándonos. Que sea el Señor en esta mañana realmente hablando a nuestro corazón. Y que estas 5 virtudes se vean reflejadas en nosotros. Que veamos a otros hermanos como realmente Dios dice en su palabra que son hermanos. Que veamos a aquellos que somos casados, a nuestras esposas como hermanas. Y que aquellas hermanas que son casadas vean a sus esposos como hermanos. Y que estas 5 virtudes se cumplan en nosotros. Amén, hermanos. Punto número 2. La obra de Cristo reflejada en la unidad de los filipenses. Quiero que usted note que en los 3 puntos que vamos a hablar, siempre puse como prioridad o como palabra clave unidad. En los 3 puntos. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el motivo por el cual Pablo escribe en esta nueva sección. El apóstol Pablo escribe para que la iglesia en Filipos tenga la unidad, porque es que una iglesia que no tiene unidad se quiebra, se daña, se debilita. Leamos Filipenses 2:2, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Voy a esperar que usted busque en su Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hasta allí nomás. Ahora, hermanos, aquí debemos entender esto. Si los hermanos filipenses vivían o exponían estas virtudes, las cuales hemos compartido en el primer punto, entonces ellos completarían el gozo que el apóstol Pablo anhelaba para la iglesia. Y la pregunta es, ¿cuál? ¿Cuál gozo Pablo estaba anhelando para la iglesia? Escúcheme, el gozo de observar a los hermanos filipenses viviendo en unidad, sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor, sintiendo lo mismo. Hermanos, ¿sabe de qué habla esto? De unidad en la iglesia. Una iglesia, si realmente es una iglesia bíblica, siempre deberá, todos los miembros, las personas que allí vayan, deberán sentir lo mismo, pensar lo mismo, vivir lo mismo. Por eso Pablo dice, y leo otra vez para ustedes Filipenses 2:2, completad mi gozo. ¿Cuál? Que en ellos haya esto, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Sí se da cuenta que esto resume el versículo 1? Lo resume sencillamente. Ahora, hermanos, el gozo que el apóstol Pablo quería observar en los hermanos filipenses era que cada uno de ellos, en primer lugar, sintieran lo mismo. Y lo dice el texto. ¿Y sabe qué significa sentir lo mismo? Andar en armonía. Pero andar en armonía ¿en qué? En las palabras, en su forma de vestir, en su forma de pensar, siendo fieles, yendo todos para el mismo lado. Hermanos, es imposible
que en una iglesia solamente algunos avancen buscando a Cristo y otros no lo hagan. Realmente será una iglesia, pero no conforme al corazón del Señor. Lo segundo que Pablo dice en el texto que él quería ver en los filipenses es que tuvieran el mismo amor dado por Cristo hacia otros. Y vuelvo y le repito, que los filipenses tuvieran el mismo amor dado por Cristo hacia otros. Es decir, hermanos, Pablo estaba recordando este gran mandamiento que el Señor dio. ¿Cuál? Amarnos los unos a los otros con un verdadero amor. No cualquier amor, no, con un verdadero amor. Y cuando decimos un verdadero amor, ¿a qué se refiere? Al amor de Cristo. Porque solamente el amor de Cristo es verdadero. Si no tuviésemos a Cristo, hermanos, si el Señor no nos hubiera llamado nuestro amor, y debemos decirlo categóricamente, sería un amor falso, un amor hipócrita. El apóstol Pablo también quería ver en los hermanos filipenses, como tercer punto, que anduvieran en una unidad santa, en una unidad perfecta, enseñada por el Señor. ¿Y por qué es perfecta? Precisamente, queridos hermanos y queridas hermanas, porque es la unidad que proviene del Señor. Si viniera del mundo, por supuesto no pudiéramos hablar de una unidad santa, pero como viene de Cristo, sin ningún problema podemos decir que el apóstol Pablo quería ver en estos hermanos una unidad santa, una unidad perfecta, porque fue la unidad o fue la enseñanza de Cristo. Entonces, hermanos, Pablo quería que su gozo fuera completado. Pero ¿cuál gozo? Permítame repetirlo una vez más. Pablo quería ver en estos hermanos, y por medio de este versículo número 2, tres cosas. Primero, que ellos sintieran lo mismo, que andaran en armonía. Segundo, y le estoy recordando, que tuvieran el mismo amor dado por Cristo hacia otros. Hermanos, mire, quiero hacer un alto aquí en esta enseñanza y decir lo siguiente. ¿Usted ama a sus hermanos de su congregación de la misma manera que usted ama a su familia de carne? La respuesta es sencilla, no. ¿Y por qué no, hermanos? Si deberíamos amar con más amor a nuestros hermanos de la iglesia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque con ellos nos encontraremos. Y voy a hacer la aclaración pertinente. Estoy hablando, por supuesto, de aquellos hermanos que aman al Señor, que creen en Cristo, que han sido lavados. Y si en su familia hay personas que han sido lavadas con la sangre de Cristo, pues deberíamos amarlas más que aquellos que no conocen al Señor. Pero lastimosamente no lo hacemos, hermanos, porque no entendemos. Y nos va a costar entender hasta que Dios nos llame a su presencia, que son nuestros hermanos de la iglesia local. Y no solamente de la iglesia local, sino de todo el mundo. Aquellos que aman a Cristo son nuestra primera familia. Pero lo entendemos todo al revés, hermanos. Porque somos emocionales. Porque no damos todo por otros hermanos. Damos todo por la familia. Damos lo mejor por la familia. Por la familia en carne. Pero por nuestra familia en Cristo no, hermanos. Porque ese es nuestro concepto. Porque esa es nuestra idiosincrasia, porque eso nos enseñaron. Y por eso vemos o escuchamos frases que dicen, primero mi familia, todo para mi familia, lo mejor para mi familia. Y cuando uno pregunta, ¿para cuál familia? Pues para la familia de carne. Y cuando uno quiere avanzar e investigar y preguntar, ¿y por qué no lo mejor para la familia en Cristo? Entonces, simplemente guardamos silencio. Hermanos, leo por última vez el versículo 2 para que usted lo entienda. Pablo dice, completad mi gozo. A Pablo le faltaba algo con el cual él no era feliz del todo. Hablando de la unidad. Porque Pablo quería ver
que los hermanos sintieran lo mismo, teniendo el mismo amor de Cristo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, que la iglesia caminara todos a un solo punto, buscando a Cristo, amando a Cristo, viviendo para Cristo, sirviendo a Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, ¿cierto? Porque realmente solamente Dios puede ayudarnos. Y que mis palabras, hermanos, penetren en su corazón y que usted entienda que un día, si su familia de carne no se arrepiente, con ellos no se va a encontrar. Se encontrará quizás con aquel hermano que usted amó, pero que no le caía tan bien. Con aquel hermano que usted amó, pero que no lo soportaba. La palabra completar, como Pablo allí lo enseña en la primera parte del texto, significa llenar. Significa poner para que rebose. Eso es lo que Pablo quería. Que la unidad rebosara en esta iglesia. Y en este mismo entendimiento debemos entender, hermanos, que la unidad debe rebosar en nuestra iglesia local, y no solamente en nuestra iglesia local, sino en todas las iglesias. Debe haber unidad desde el pastor o los pastores hacia abajo. Dios nos pedirá cuentas, hermanos, por no haber andado en ese mismo pensamiento de unidad, sino que cada cual hizo lo que quiso. Cada cual pensaba lo que quería. Hermanos, el apóstol Pablo quería que los filipenses tuvieran el mismo sentir, que fuera conformada en amor y en unidad. Amor y unidad es lo que una iglesia bíblica debe mostrar. Amor y unidad, no división, no crítica, no murmuración, no chisme. Amor y unidad. Hermanos amados, lo siguiente que quiero expresar lo hago con mucha sinceridad y respeto. Y quiero decir que la obra que Cristo hizo en nuestros hermanos filipenses es la misma obra que nuestro Señor ha hecho en nosotros. La misma obra, no hay diferencia. El deseo de Pablo era que ellos reflejaran la unidad la cual Cristo había depositado en ellos a través de su Santo Espíritu. Es por esto, hermanos, que aunque andamos en la carne, no podemos militar en ella, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y ha obrado una nueva vida en nosotros, y es la vida de Cristo. Pero creo, hermanos, que sentir lo mismo o andar en la misma unidad en el Señor en este tiempo se nota muy poco. Y esto, hermanos, es un problema grande que está afectando a la iglesia. Porque esta mañana usted puede decir amén a lo que yo estoy predicando, pero cuando se nos enseña, cuando se nos corrige, cuando se nos direcciona a vivir en un solo sentir, en una sola unidad, la pregunta es esta: ¿acaso obedecemos? Respóndase usted mismo, porque yo ya me respondí. Y esto es para que meditemos. ¿Realmente nosotros ayudamos a nuestros hermanos? ¿O nos volvemos realmente tacaños o miserables con ellos? Cuando vemos que una persona está mal, ¿realmente le ayudamos? ¿O simplemente le damos migajas? A Dios gracias, que hablando de nuestra iglesia local, el Señor ha provisto trabajo a los hermanos. Y el Señor les ha ayudado, hermanos.
Pero, si fuera el caso contrario, ¿estaríamos dispuestos a dar nuestros propios bienes como la iglesia primitiva lo hizo? Creo que la respuesta es no, rotundo. ¿Sabe por qué esa es la respuesta? Por nuestro mal corazón. Hermanos, meditemos en esta mañana. Si esto que Pablo está predicando, si esto que Pablo está escribiendo, para que toda la iglesia en Filipos la leyera, nosotros la vivimos, hermanos. Queridos hermanos, punto número 3. Sigamos avanzando, hermanos. Entonces, mis amados hermanos, si el apóstol Pablo nos muestra 5 virtudes claras que debe tener un creyente que vive la unidad de Cristo, si esa unidad es la obra de Cristo, la cual se debe ver reflejada en nosotros, entonces la pregunta final es esta: ¿cómo podemos mostrar el fruto de la unidad? ¿Cómo, hermanos? Ya el apóstol Pablo ha argumentado lo que él quiere. El apóstol Pablo ha mostrado a Cristo y seguirá mostrando a Cristo como el único digno de nosotros imitar en la humildad. Y lo vamos a ver la próxima semana. Pero la pregunta, hermanos, ¿cómo podemos mostrar el fruto de la unidad? ¿Cómo? Leamos Filipenses 2, versículos 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, hermanos. Es aquí, hermanos, donde el Señor va a meter la daga en nuestro corazón y el Señor nos va a decir cómo realmente podemos mostrar el fruto de la unidad, si realmente somos cristianos. Filipenses 2, 3 y 4. ¿Lo tiene usted, verdad, hermano? Dice, nada, nada, en cualquier traducción es la misma, o para cualquier lengua. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como que, hermanos, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta allí nomás, hermanos. En los versículos siguientes podemos ver o mostrar cómo el fruto de la unidad, del cual Cristo mismo nos ha enseñado por medio de su propia vida, debemos vivirlo y debemos mostrarlo. Y sé, hermano, que esto a algunos les va a molestar. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente a veces decimos vivir algo que realmente no lo vivimos. A veces decimos que mostramos el fruto de Dios, pero realmente no es cierto. Mostramos simplemente, ¿sabe qué, hermano? Pequeñeces. Mostramos simplemente algunos vicios. Pero es que Dios no nos llama a mostrar ni las migajas ni las pequeñeces. Dios nos llama a mostrar el fruto de la unidad. Entonces, hermanos, la pregunta, hagámosla una vez más. ¿Cómo podemos mostrar el fruto de la unidad? Y vamos a tomar la respuesta de la misma Biblia y del mismo versículo que hemos leído. Mostramos los frutos de la unidad, en primer lugar, cuando no hacemos nada por contienda o vanagloria. Anótelo grande, en mayúscula, si usted lo puede hacer. ¿Cómo mostramos los frutos de la unidad? Según el versículo 3 y 4, cuando no hacemos, miren negativo, no cuando sí hacemos, no, cuando no hacemos nada por contienda o por vanagloria. Es decir, hermanos, cuando no hacemos nada por orgullo para creernos más que otros. Y pregunto, ¿alguna vez usted
ha sido orgulloso? ¿Alguna vez usted ha hecho algo para que otros lo vean? Para que otros digan, ay, mire cómo ha podido conseguir. Cuando eso es falso. Todo lo que tenemos y todo lo que hemos conseguido hasta el día de hoy es porque a Dios le ha placido que así fuese. Porque si el Señor quisiera, con chasquear sus dedos, destruiría eso que para ti puede ser tu ídolo. ¿Cómo mostramos entonces los frutos de la unidad? Cuando no hacemos nada por contienda o vanagloria, cuando no somos orgullosos con lo que tenemos, sino al contrario, si yo tengo algo y puedo compartir, lo voy a compartir. ¿Lo necesitas, hermano? Tómalo. Pero seamos honestos, ¿lo hacemos? No. Porque siempre hay orgullo, porque siempre hay vanagloria. Porque aunque sabemos que lo que tenemos no es nuestro, nos apropiamos de él y decimos, es por mi sudor, es por mi trabajo. No, hermanos, no te creas tan importante, es porque Dios así lo ha querido. Solamente por eso. ¿O no, hermanos? Así de sencillo. Hermanos amados, ¿cómo podemos mostrar el fruto de la unidad? Punto número 2. Cuando con humildad, ojo, miren la palabra, cuando con humildad. Y esta humildad se debe entender viendo a Cristo como aquel maravilloso Dios que se humilló, como lo sigue diciendo el texto más adelante. Cuando con humildad estimamos o consideramos a cada hermano superior a nosotros. Vuelvo y le repito, cuando con humildad estimamos o consideramos a cada hermano superior a nosotros. ¿Sabe de qué habla esto, hermanos? Esto habla de respeto. ¿Sí o no? De respeto. Cuando yo considero a mi hermano superior a mí, esto habla de respeto. Esto significa que puede haber una persona que no tenga el mismo conocimiento mío, pero tengo que respetarlo. Tengo que amarlo. Tengo que estimarlo. Aún mayor a lo que soy yo. Si tú tienes muchos títulos, pero tu hermano no, tú tienes que considerar a ese hermano mayor que tu propia vida y no humillarlo y no hacerlo sentir mal. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Es decir, hermanos, nuestros títulos o nuestra profesión o lo que hayamos logrado porque Cristo le ha placido, no puede ser, hermano, que con los títulos humillemos, que con lo que tengamos humillemos. Recuerde, hermano, y nunca olvide esto que le voy a decir, que es un proverbio. Antes de la caída está el orgullo. Antes de la caída está la altivez del espíritu. Cuando usted vea que alguien está a punto de caer, antes de esa caída, esa persona era orgullosa, altiva, se creía más que los demás. Antes de la caída está la altivez y el orgullo. Mis amados hermanos, debemos considerar a otro hermano como superior. Yo debo respetar desde mi pastor o los pastores hacia abajo. Yo no puedo pensar, hermanos, que porque ofrendo en una iglesia, o porque tengo un carro, o porque tengo un título, o porque hago esto, o porque hago lo otro, entonces llegó a la iglesia el chacho o la chacha, la que puede destruir todo. Contrario, hermanos, debemos ser humildes, guardar silencio y darle gloria a Dios por ese hermano que Dios nos ha dado. Amén. Hermanos amados, ¿cómo podemos mostrar el fruto de la unidad? Escúcheme, cuando buscamos no solo el bien para nosotros mismos, sino para todos nuestros hermanos. Acompáñenme una vez más al texto.
Filipenses capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, hermanos, lo que Pablo aquí está diciendo es que debemos ser buenos mayordomos, debemos ser fieles. Hermanos, ay de nosotros, escúchenme, ay de nosotros, aquellos que poseemos alguna riqueza física. Ay de nosotros, si viendo nuestra iglesia local o viendo un hermano que hace parte de la iglesia local mal, ay de nosotros si no les ayudamos. Ay de nosotros que sabiendo que hay una necesidad en nuestra iglesia local o en algún hermano que asiste a la iglesia local, ay de nosotros si no proveemos lo que ellos necesitan. Ay de nosotros, hermanos, si sabiendo que mi hermano está viviendo un momento difícil en su vida, ay de nosotros si no le llamamos, si no le saludamos, si no le visitamos. Ay de nosotros. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta? Pero esto es lo que el texto enseña, sin aumentar o sin quitar palabras. Y luego una vez más, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Es decir, hermanos, no mirando solamente en mí, lo que yo estoy viviendo, sino que otros hermanos necesitan. Yo te pregunto a ti, ¿tú has sido o eres bendecido económicamente? Yo creo que sí. Yo creo que ninguno tiene el derecho de decir que no, todos. Y si tú has sido económicamente bendecido, ¿tú compartes esa bendición con los hermanos de tu iglesia local? ¿O simplemente das las migajas, lo que te sobra, lo que no te sirve? Finalmente, hermanos, observemos cómo Pablo finaliza su discurso en el versículo 5. Dice Pablo: haya pues, después de todo lo que hemos hablado, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y hermanos, pues va a ser nuestro versículo siguiente para iniciar la nueva partida la semana que viene. ¿Ven, hermanos? Póngase de pie en esta mañana, querido hermano, querida hermana, que estás en este lugar, y hermanos que nos están acompañando en esta mañana. Y permítame darle una conclusión final y una aplicación final. La conclusión, hermanos, es esta: aquellos que hemos sido llamados por causa del Evangelio a vida eterna, debemos procurar vivir en la unidad a la cual Cristo nos ha llamado. Aquellos que hemos sido llamados por causa del Evangelio a vivir a una vida eterna, debemos procurar vivir en la unidad a la cual Cristo nos ha llamado. Esa es nuestra aplicación para el día, para nuestra conclusión para el día de hoy. Y nuestra aplicación es esta: seamos un beneficio del Señor para nuestros hermanos. Es decir, conviértase usted, y también debo convertirme yo en un beneficio, es decir, en una ayuda, sirviéndonos unos a otros, permaneciendo unánimes juntos, amándonos juntos en el Señor. Y hermanos, voy a subrayar esta frase final: no nos volvamos una carga con nuestra poca ayuda. No nos volvamos una carga con nuestra poca ayuda. Una iglesia local necesita que todos, unánimes, metamos el hombro. Todos. Una iglesia local no necesita la murmuración de nadie, ni la crítica. ¿O sí, hermanos? Una iglesia local necesita que todos aportemos un grano de arena. Es como cuando queremos hacer una casa. ¿Qué necesitamos? Ladrillos, ¿cierto? Cemento,
un maestro. Y para eso, ¿qué se necesita? Dinero, ¿cierto, hermanos? Y no puede ser que solamente 3 ayuden y los demás estén ahí viendo a ver cómo se cae la torre o la casa. Todos necesitamos colocar y vivir unánimes en el Señor. ¿Puede usted decir amén, hermano? Oremos, incline su rostro en esta mañana y demos gracias a Dios. Maravilloso y buen Señor, estamos agradecidos porque tu Santo Espíritu hoy ha hablado por medio de tu Santa Escritura, a través de este escrito que el apóstol Pablo envió a la iglesia de los hermanos filipenses. Señor, ¿cuánto nos falta aprender, Señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto, Señor? A veces somos testarudos, torpes, a veces somos negligentes, a veces queremos ser más sabios que Dios, pero esto simplemente nos vuelve personas fatuas, personas tercas, personas llenas de orgullo y de vanagloria. Esta mañana, Señor, yo te pido, junto a mis hermanos, que por favor nos perdones. Hoy nos arrepentimos de este grave pecado llamado la falta de unidad. Este grave pecado donde vemos a nuestros hermanos como menores que nosotros. ¡Qué ignorancia! El día que nos vayamos de este mundo, todo va a quedar aquí. No nos llevaremos nada. Ni siquiera nuestra argolla de matrimonio, porque debe quedar aquí. Oh, mi Señor, perdónanos. Perdónanos por tanta ignorancia. Perdónanos por faltar tanto a la palabra. Perdónanos, Señor. Hoy, Padre, yo pido a ti que ayudes a mis hermanos y a mis hermanas, que me ayudes a mí, que nos permitas ser fieles y entender, Señor, que debemos andar en la unidad, en el amor, no creyéndonos más que otros, sino siendo humildes y viendo a otros hermanos como mayores que nosotros. Y primero, Señor, te pido que hagas esta obra en mí, como la has venido haciendo. Enséñame, Señor, a guardar mi boca, a guardar mi mente, y permite que mi hermano y mi hermana te reconozcan a ti como el Rey y Señor de sus vidas. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido y porque hemos determinado, Señor, seguir el camino del bien y no del mal. Permite, Señor, que nuestros bienes se pongan a disposición de otros hermanos. Por supuesto, en la unidad y en la confianza que hemos hablado. Y si tú un día nos permites tener mucho dinero, no permitas que seamos orgullosos, porque antes de la caída está la altivez y el orgullo. Gracias, Señor. Te amo, Padre, y te bendigo. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios. Entonces finalizamos nuestra transmisión y agradecemos a todos los hermanos que se han conectado. Hermanos amados, gracia y paz. Dios los bendiga.